Un fallo judicial condenó a la Coordinadora Nacional de Trasplantes del Ministerio de Salud por no actuar a tiempo para lograr el trasplante de corazón de un paciente que era prioridad nacional y que falleció en 2011. Después de una década de batalla legal, la justicia ahora ordena al fisco que indemnice a la familia. Carolina Vera y Silvia Oramas con el siguiente reportaje. Hace 70 días estaba sobreviviendo con un órgano artificial, pero obviamente necesita el órgano y el trasplante. Muy buenos días, claro, es el caso de Roberto Ponce. La lucha que estoy haciendo por mis hijos y para poder trabajar y seguir con ellos en la casa. A mediados de 2011 seguimos de cerca la historia de Roberto Ponce Cordero. Conductor del Transantiago, sufría desde hace 3 años una miocardiopatía dilatada. Su estado era crítico, estaba con un corazón artificial, urgía un trasplante. Así se inició una campaña para quien a esas alturas era prioridad nacional. Estos corazones artificiales tienen una duración limitada y si no llega el corazón en ese tiempo, él va a fallecer. Eso que le digo a la gente que por favor lo ayude. Ese órgano le puede dar más vida a mi hijo. Todos los días en el hospital, todos los días íbamos a verlo, a darle ánimo. Y él esperanzado que se iba a recuperar. Salimos en la tele, a donde, en todos lados, tratando de que se mejorara. Pero la lucha de Roberto y su familia llegó a su fin el 2 de septiembre de 2011. Ese día falleció a causa de una falla orgánica múltiple. Horas antes había recibido el tan esperado trasplante, pero ya era tarde, dicen sus familiares. La gran oportunidad de este hombre de 43 años surgió un mes antes. Sin embargo, una descoordinación en el organismo encargado de la materia le quitó esa chance. Hoy, a 10 años de su muerte, la justicia le da la razón a esta familia. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué fue lo que ocurrió? Nosotros supimos que se habían perdido los órganos de Rancagua por negligencia médica. Una indignación tremenda, ¿pero hasta cuándo vamos a mentir, digo yo? Y siguen mintiendo, mija. He sido súper fuerte hasta ahora, pues. Imagínense todo el tiempo que está fallecido él y hasta ahora. En septiembre de este año se cumple una década de la muerte de Roberto. Tras su deceso, sus hijos, entonces menores de edad, Sergio su padre y Angélica su mujer, iniciaron una ardua batalla contra la Coordinadora Nacional de Trasplantes. El origen de los hechos se remonta al día 5 de agosto de 2011. Me llamaron por teléfono que en Rancagua había una posibilidad de un donante. Felices, todos contentos. Fueron a Rancagua, volvieron y el doctor Zamorano con el doctor Sepúlveda de esa época me informan de que el trasplante va, que llama a la familia para ir a apoyar a Roberto. Internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Roberto esperaba la llegada de un corazón. El donante era compatible, un joven quien había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Todos preparándolo ahí, a la hora después me llama el doctor Zamorano, Sergio me hizo avisar a la familia que la familia del donante desistió de donar los órganos. 10 años, pero la pena todavía está viva la pena. Yo soy Margarita Contreras, mamá de José Manuel Acuña. ¿Qué edad tenía su hijo? Mi hijo tenía 18 años. El testimonio de esta mujer, su versión de los hechos, es la prueba más contundente que Sergio tiene para rebatir lo dicho por los médicos en esos años. Margarita es la madre de quien sería el donante de corazón para Roberto ese fallido 5 de agosto. Ella misma denunció lo ocurrido ante nuestro noticiero. Fue así que se conocieron los antecedentes. Margarita lo repite hoy tal como lo hizo hace 10 años. Nunca, dice, desistió de donar los órganos de su hijo. Hace de martirio porque mi hijo iba a dar vida, porque harta vida. La neuróloga me dijo que el equipo llegaba a las 6 de la mañana el día jueves. Y ahí de ahí esperando que le hiciera la operación. Y me hacían despedirme de mi hijo. Después a la familia que se despidan de mi hijo. Y pasaron los días y no pasaba nada.
José Manuel había sido trasladado desde el Hospital Barros Luco hasta Rancagua. Estaba con muerte cerebral. Todo estaba listo para la donación, asegura Margarita. Autorización, firma de documentos, pero el procedimiento nunca se concretó, pese a su insistencia con el personal médico de la Sexta Región. Entonces van a venir en helicóptero, dijo, y ahí le van a hacer la operación a su hijo. Sí, pero ya han pasado días ya, le dije yo, ¿y cómo de demorarse tanto? Imagínense, yo llegué el lunes aquí con mi hijo. Ustedes, le dije yo, me preguntaron si yo era donante. Y yo le dije al tiro que sí, porque mi hijo iba a dar vida. Y ahora es viernes, es mucho el sufrimiento, le dije yo, y la burla, le dije yo, es mucho. Tras la larga espera, Margarita decidió llevarse a su hijo para sepultarlo en Santiago. Antes de partir, lograron rescatar sus córneas. Fue la única donación que se concretó. ¿Qué falló ese 5 de agosto? ¿Por qué no actuó la Coordinadora Nacional de Trasplantes dependiente del Ministerio de Salud? La familia de Roberto interpuso una demanda de indemnización de perjuicios. La información que entregó el fisco en la contestación de la demanda fue que ese mismo día se alertó una paciente que necesitaba un trasplante hepático en el Hospital El Salvador y que en coordinar ambos trasplantes fue que se produjo la demora en realizar el procuramiento de los órganos en la ciudad de Rancagua. Sin embargo, estos hechos, nos explica este abogado, no lograron ser acreditados por el fisco durante el juicio, quedando así descartada como defensa del Ministerio de Salud y la Coordinadora Nacional de Trasplantes. En febrero de este año, a casi 10 años de la muerte de Roberto, la justicia emitió un fallo histórico sin precedentes. Acá el Estado incurrió en falta de servicio, ese es el concepto que estimó por acreditado la sentencia y consiste concretamente en que la institución o el órgano encargado de efectuar la coordinación para la donación de órganos ese día no actuó coordinadamente y no permitió que se realizara el trasplante de corazón cuando se requería. Nunca había habido una sentencia que condenara al Ministerio de Salud y por tanto al fisco por un actuar negligente de la Coordinadora Nacional de Trasplantes. Es la primera sentencia de este tipo tras un juicio de larga data, pero la familia sufrió un revés en marzo de este año. El Consejo de Defensa del Estado, a cargo del caso, decidió apelar a esa resolución. Los abogados del Estado apelaron. ¿Con qué cara apelan, digo yo? Si siguen mintiendo, no hay ninguna base que les dé algo a favor. La Corte y la jueza estimó por acreditado de si el trasplante se hubiese realizado en la fecha en que estaba el primer donante, las posibilidades de sobrevida del paciente eran mucho mayores y eso es precisamente lo que se indemnizó. Las posibilidades de sobrevivencia se redujeron al menos en un 50%, detalla la sentencia. Una resolución dolorosa para esta familia que ha sufrido a lo largo de los años una serie de problemas psicológicos y económicos. Y ha sido súper fuerte hasta ahora, pues. Imagínense todo el tiempo que está fallecido. Pero si esto se gana, ojalá, porque igual va a ser un bien para mi hijo, para que sigan estudiando. Los abogados solicitaron una indemnización de 70 millones de pesos. Sin embargo, la sentencia detalla un monto de 23 millones que debe repartirse entre dos de los hijos de Roberto, su padre y su esposa. Avanzar como familia, dice Angélica, es lo que quieren, aunque el daño ya está hecho. Ella tenía 12 años cuando murió su padre. Hasta las autoridades municipales se unieron a la causa de conseguir un corazón para Roberto. El hombre vive gracias al apoyo de una máquina. Nada de eso nos va a devolver a mi papá. Pero sí, yo te digo que sirve para que no le pase a nadie más. Nos contactamos con el Ministerio de Salud, de quien depende la Coordinadora Nacional de Trasplantes, para conocer la opinión respecto de esta sentencia, pero pese a insistir, no accedieron a una entrevista. Tampoco el Consejo de Defensa del Estado, desde donde nos enviaron un mail explicando los argumentos de la apelación. Entre ellos destacan que la coordinadora actuó conforme sus facultades, de forma oportuna, dicen, para coordinar tanto a los médicos encargados de procurar los diversos órganos que podían obtenerse del paciente donante, como a los distintos pacientes prioritarios que optarían a trasplantes. Es decir, insisten en la tesis que no logró ser acreditada en el juicio. Ahora solo resta esperar para la familia de Roberto, quienes siguen teniendo el apoyo de Margarita, la madre del donante. Hoy se reencontrarán tras años de lucha. Yo
igual, por tanto que sufrió, yo como madre, usted como padre. Sí, también. Y lo más terrible es que se perdieron todos los órganos. Ese es lo malo, pues. Ese es los errores de la vida, pues. Y eso le decía yo a la doctora, tanta gente que está esperando órganos y ustedes no hicieron nada. Muy malo lo que dijeron ellos, porque no fue así realmente. Era algo para que ella cumplan sus sueños. Ella quiere seguir estudiando, el nieto también quiere seguir estudiando. En Chile existen 2.366 personas en lista de espera para un trasplante. Por eso Sergio, a sus 78 años, no baja los brazos, pese a tener un marcapasos y complicaciones de salud. Lo que buscan, ante todo, es que este caso no se repita.